Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre de quien las expone y surgen al aceptar la invitación del equipo de dirección y producción. En ningún momento comprometen el pensamiento ni la línea editorial de Teleantioquia. José Obdulio, ¿cómo estás? Feliz. Qué bueno. Usted sabe que institucionalizamos la palabra feliz. Me encanta. Siempre empezamos este programa diciendo que estamos felices. Para que sepas. Pero además es verdad. Yo digo excelente. Bueno, nosotros decimos felices. O muy bien. José Obdulio, hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y es viajes, pero sobre todo de contar historias. Y para eso tenemos a Camilo Duque. Y yo lo quiero presentar así, es un contador de historias. Creo que es un contador de historias antes que un viajero, y él nos va a contar un poquito su historia. Y te lo digo porque en este momento, incluso ahorita que lo hablábamos Camilo y yo, para que lo pienses, desde la política, porque desde el marketing es importantísimo el saber contar historias. Entonces quiero que él nos cuente un poco de su profesión. Primero, bienvenido, qué rico que estás acá. De su profesión inicial, de cómo llegaste a entender que eras un buen contador de historias, a conectarlo con una pasión que era viajar y volverte hoy un personaje que ahorita hablábamos que te rayaba un poquito, pero ya no. Pero Influenciador. Como yo llegué tarde, ¿cómo así contar historias? Porque yo sé que es un viajero y es un influencer. Pero su gracia es contar historias de su viaje. Sí. Contanos un poquito de eso, porque ahorita que como tú eres marketing, el tema hoy de contar historias es básico. Listo. Comienzo de cómo comencé a ser creador de contenido desde el inicio. Sí, o sea, que estudiaste, o sea, cómo llega pues una persona que se dedicaba al marketing a contar historias de sus viajes, a vivir Pues de bueno, eso. nunca fue el sueño de mi vida. O sea, yo no quería crear contenido. O sea, no es que estuviera como, ay, deseo viajar por el mundo. Yo encontré mi pasión muy tarde, a los 30 años, planificando mi luna de miel, como sin querer queriendo. Empiezo a conectar con eso tan bacano de viajar y me empiezo a volver, como dicen por ahí, como una lora mojada. O sea, con mis amigos, con mi familia, todo el tiempo hablar del viajecito. Contándoles el viaje que habías hecho. Exacto. Y yo súper emocionado y como que "Ey, ya llegaste el viaje". ¿Y cómo ya. preparan un viaje fuera de comprar el pasaje y los hoteles? Ahí va la magia. Le ponías un empeño Yo diferente. Estudiabas. me noté demasiado emocionado en la planificación del viaje. Comencé a investigar acerca de cada destino, a planificar mi ruta de viaje y pasaba horas y horas y horas y yo soy una persona muy dispersa. Y decía, pues estoy demasiado emocionado y ya en el viaje todavía más feliz y llegaba después del viaje y como que le quería decir a todo el mundo y dije, no, esto lo tengo que compartir con las otras personas apasionadas como yo y decido crear una red social con mucha vergüenza. Nadie en mi familia ¿En dónde? sabía. ¿En Instagram o en dónde? En Instagram comencé. Ninguno de mis amigos sabía, nadie de mi familia sabía, solamente mi esposa que no le gustaba la idea, como que, ay, como que no, y yo, listo, lo va a hacer. Y ella sale en los programas, ¿no? Mucho, Sí, mucho bueno. sale mucho. Ya, ¿Y ella entonces? inclusive también crea contenido. Y sabes que José Obdulio tiene casi 1 millón de seguidores en Instagram y 1.5 millones en TikTok. Y es bacano también hablar de ese proceso, porque tener un numerito más en esas redes es muy difícil. Entonces, pues primero felicitarte porque eso ha sido Gracias. seguramente Eso es un proceso capital muy largo. enorme. Uno tener 1.500.000 personas que vayan a ver lo que uno dijo. No, ha sido un proceso que al principio era muy tímido, o sea, como me avergonzaba de crearlo, empieza a proponer cosas diferentes, como finalmente trabajaba en marketing, trabajaba para una empresa en la que yo era sumamente feliz, me veía jubilado, pero esta vuelta empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y dije, no, pues lo voy a contar a mis amigos, lo voy a contar a todos. Obviamente mis mejores amigos al principio haciéndome bullying, no, pues el youtuber, no, el influencer, y yo pues, ay, como que incomodidad. Pero empiezan a pasar cosas muy bonitas alrededor de hacer lo que a uno le gusta. Y como siempre quería proponer cosas diferentes, empiezan a llegar
cosas diferentes. Y ha sido un proceso... Pero aquí no nos dejes comenzados. Cosas diferentes, ¿qué? Pues hablando Listo. de tu primer contenido, Bueno, ¿qué listo. hiciste primero en Instagram, por ejemplo? ¿Qué fue Es que lo me que se te emociono, es que me ocurrió? emociono. No, Listo, me pero sí, parece al espectacular. principio, como me avergonzaba tanto salir a cámara, Instagram en el ¿En qué pasado era sentido muy... le se avergüenza a uno si uno mismo se está grabando? No, me No, pero avergonza la timidez, como que alguien lo vea. Y una, No, cosa es, una cosa es hablar con vos en este momento y otra es verte vos grabando y escucharte y después no. Había tanta timidez que ni siquiera me mostraba como yo realmente era. O sea, era serio, o sea, cero de lo que era yo. Con guión, ¿no? ¿Cómo así? Acartonado. Sí, escribía, ¿Escribías sí, y loquísimo. te grababas de memoria la cosa? O la Más o leías? menos, más o menos. Al principio, entonces, como no quería salir a cámara, simplemente lo que hacía era sacar fotos. Mi Instagram al principio era muy de fotografías. Era muy de fotografías. Y Un la álbum historia de la fotografías. escribías. Sí, entonces al O principio... sea, quieta la imagen realmente. Sí. Entonces, como Instagram se compone por tripletas, o sea, es 3 foticos, 3. Entonces, al principio, mi estrategia fue hacer como una biblioteca de viajes. Entonces, era nombre del destino, foto. Y entraba y era un Instagram súper bonito, visualmente muy lindo, entonces motivaba a la gente a que me siguieran. Y Pero mi porque tú crecimiento- también sabes tomar fotos muy bien. Digamos que Tienes- por mi trayectoria como diseñador, como publicista y como especialista en marketing, tengo las herramientas para tomar una buena foto. No soy el mejor fotógrafo, pero... Tienes ojo. Pero sí, tenía un buen ojo. Y era un Instagram súper lindo, súper bonito, y mi crecimiento fue, digamos que no Rápido. súper acelerado, pero sí se veía que Ibas había creciendo sí a iba una creciendo. velocidad. Yo termino renunciando a la empresa en la que trabajaba, no para viajar, sino para crear una consultora en marketing que todavía tengo. Y esto se me creció tanto. En el momento más difícil, comenzando con mi consultora, cuando no tenía para tanquear el carro y visitar a un posible cliente, me salían campañas con esto. Y yo decía, Espontáneas. espontáneas. ¿Te llamaba Con quién? Bavaria, por ejemplo. O sea, Me te llamó. llamaba un experto y dijo, te descubría. Sí, te ve acá. ¿Vos cuándo, Marcas grandes. Marcas grandes. ¿Vos cuándo comenzaste redes? ¿En qué año? Hace relativamente poco, por ahí ¿Y unas crecías que a qué- cinco a qué ritmo? años. ¿A qué ritmo ibas creciendo? No, nunca le he parado tantas bolas como él. Ese es nuestro... Pero Pero sí me ha gustado mucho e incluso voy a hacer un alto ahí como para que mires la magia de eso. Es muy teso porque las redes son muy retadoras y tienen algo que estos personajes que crecen de esa manera hacen y que uno a veces olvida y es el análisis de la audiencia. O sea, ellos leen sus comentarios y conocen tanto qué pasa cuando postean algo que empiezan a entender a una audiencia y también a darles No, el y- contenido que es. Porque si te buscó Bavaria es que te súper estudió. Claro, eso Sí, es muy total. inteligente, pero eso no lo hacemos. O sea, ni siquiera cuando se va a estudiar un nicho de mercado se hace con la conciencia con la que lo hace un influenciador, un creador de contenido. Entonces ellos tienen pues esa particularidad que la gente no la dimensiona. Te preguntaba a ver porque sí, me parece pues... Yo tuve también experiencia, pero solamente en lo que se llama Twitter. Los demás no me han interesado. Pero nunca. ¿cómo así que tuviste? ¿La tienes? Pues la tengo, pero no la única que yo hago. Esa es la que Sigamos, nos va a entonces. enseñar él, porque ahí sí soy cero. Y yo. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, con este chip de mercaderista, de especialista en marketing, siempre quería proponer cosas nuevas, como qué hago diferente que no hace nadie más. Termino llegando a mi primera invitación a viajar. O sea, me invitan del Meta. Entonces, primero es que fueron paseos espontáneos tuyos. que Sí, pagados comenzaron por a hacer- mí y cada vez que podía, Y que cada se vez que- volvieron pues una goma muy sabrosa y ahora alguien te llama. me llaman del Meta. Camilo, si quieres, paga tus tiquetes, tenés para el Meta, hacemos un tourcito por acá en el Meta. ¿Quién te Paga llamó? tus tiquetes. Una empresa de turismo. Paga Un tus tour. tiquetes que acá te los Sí, o sea, reponemos. igual me tocaba invertir a mí el tiquete para ir hasta el Meta. Pero allá te Y ponían allá me las ponían cositas. todo. Ok. Y yo, listo, bueno, acá hay algo interesante. Ya quizás yo ya llevaba año y medio, 2 años trabajando con esto. Llego al Meta, esto fue justo después del proceso. Meta es muy grande, es uno de muy los grande. departamentos. A ver, comencemos por a dónde llegaste. Comenzamos en Villavicencio y empezamos a bajar por ahí a explorar el tema de la Uribe. Lo más bello del Muy mundo. la bonito. Uribe, Meta, o sea, hay cosas muy lindas. Llegamos al río Güejar, al río Guape, maravillas naturales que eran muy desconocidas en el pasado, que en ese año nadie conocía y que eso fue pues después del proceso de paz que ya Eso uno ¿Estamos hablando en qué año? Esto fue quizás 2018, 2017. Listo. Quizás, muy yo bien. llevo 7 años, esto fue por ahí año y medio después de empezar a trabajar. Y me dicen, mañana vamos para un ETCR.
¿Qué es un ETCR? Un MTC. ETCR, el espacio que creó el gobierno después del proceso de paz para los guerrilleros. Y pues yo estaba muerto del miedo. O sea, yo estaba muy asustado. Ir a reunirme con qué, con secuestradores, con terroristas, con narcotraficantes, con qué me voy a encontrar allá. O sea, ignorante absoluto de lo que me iba a encontrar. Terminamos llegando allá y empiezo a comprender la otra cara de la moneda, la otra realidad. Y es que, claro, el tema de la guerrilla y el conflicto armado en Colombia es tan complejo que uno desde la ciudad como que no termina de entenderlo. Cuando uno empieza a hablar con estas personas, o sea, no estoy hablando de todos, estoy hablando con unos cuantos con los que dialogué, empecé a comprender Pero la ellos vida fueron de los que ellos. te invitaron. No, fue la empresa de turismo que me invitó. La de turismo te invitó y dijo... Que ibas es para eso. esa zona y Eso. en esa zona te encontraste gente. Esa gente tenía, estos exguerrilleros tenían un proyecto turístico. Ex guerrillero. Ex, sí, sí. Que es muy importante. Después Allá- del proceso de Allá paz. quedó también una fracción que es la más sanguinaria Sí, en la zona, pero... sí, Entonces, estos ya habían entregado Aquí estamos armas. hablando con los que ya se... Sí, exacto. De hecho, yo me bajé del carro asustado. Cuando empiezo veo familias, veo niños y yo, ¿cómo así? ¿Qué es lo que es? ¿A dónde llegué? Empiezo a caminar con ellos y a ellos a contar un poco de su historia, de cómo terminaron envueltos en el conflicto, a entender un poquitico de la otra cara de la moneda. Yo soy muy necio y cuando estoy en tours, el guía va en su camino y yo voy así. Voy para arriba y para al lado, y vi un saloncito que me llamó mucho la atención. Llegué al salón y vi unas hojas de blog pegadas en la pared y empecé a leer lo que decían. Decía, por ejemplo, Roberto García, como si la estuviera escribiendo un niño de 5 años que está aprendiendo a escribir. El dibujito de Roberto García en palitos y qué sé hacer. Sé armar campamento, manejar moto y disparar. Entonces empiezan a comprender la realidad de la guerra para esas personas también, entender cómo es el otro lado del conflicto que uno no ignoraba. Y yo digo, pucha, ¿yo cómo cuento esto en mis redes sociales? O sea, el país dividido, ¿yo cómo cuento esto en mis Qué redes sociales? Es una responsabilidad. responsabilidad absoluta. Y es ahí donde conecto con algo súper lindo en mi vida profesional y en mi vida personal también, y es a narrar historias. Entonces, ¿cómo narro esto de la forma más parcial posible? Pero parcialidad no hay, porque es que yo estoy emocionado escuchando estas historias y que, venga, acá, voy a alejarme de la política. Escuchemos la historia de unos humanos que vieron un conflicto de este lado, porque es que en el país vivimos el conflicto de las bombas, el narcotráfico, la violencia, todo, pero escuchar lo que pasaba al otro lado. Y empiezo a hacerlo de esa forma y empieza a conectar la gente con las historias que comienzo a narrar y así eso me cambia mi vida Historias profesional. de vida, historias... Del viaje por mira, la no, vida. No, de ellos. pues, De ellos, pero- historias. Entonces, por ejemplo, uno contándome la primera vez que bajó al pueblo después de haber firmado el proceso de paz. Entonces, que llegó y lo pararon en un retén. Y ellos, la identificación de ellos era ya con el certificado de que era un desmovilizado, pues que ya él estaba en... ay, se me olvida como cuando vuelve a la sociedad. Reinsertado. Un reinsertado. Entonces, cuando llega el policía y lo ve, y llama, hey, venga, acá tenemos un reinsertado. Y el man se asusta porque este man me está boleteando. O sea, acá hay un paramilitar y me va a dar. O sea, y se empieza a asustar cuando empiezan los policías a abrazarlo y como a darle la bienvenida. Él me decía, esto fue brutal. También viajar al pueblo, yo ponerme a jugar billar y no saber si con el que estoy jugando de pronto era enemigo en el pasado o no, pero ya hacerlo con esa tranquilidad. Digamos que... ¿Y esas- metidos en qué negocio de turismo? ¿Qué estaban haciendo? Están ubicados en una zona bien bonita. Estaban alejados de la Uribe, si no estoy mal, sí. Como promoviendo la zona, En mesetas. Y ahí cerca donde estaban ellos tenían unas cascadas súper lindas, entonces habían creado como unas pequeñas cabañitas pues, muy humildes, pero también se puede hacer torrentismo en una cascada espectacular, entonces como querían promover Alojaban, eso. daban Sí. alimentación, etcétera, Sí. por precios Sí. seguramente muy baratos. Vamos, Sí, vamos, pero un gran- vamos al otro segmento y después nos cuentas, nos terminas de contar De una. cómo combinaste la historia de los seres humanos, pero también la historia de la naturaleza del meta. Listo. Bueno, retomemos la historia del meta para que la acabes, pero eso sí, cuéntame, cómo también combinaste las historias de esos seres humanos, de esos desmovilizados, reinsertados, con el tema también natural, a lo que fuiste a hacer, pues. Mucho, dijiste que no eras un gran camarógrafo, pero si lo hacías más o menos bien, mucho paisaje o cómo es tu... Espectacular, o sea, cómo es- pero tu producción es así.
paisajes muy bellos. Y... Yo normalmente solamente viajo con mi celular, o sea, Sí. esta es mi herramienta de trabajo. Me gusta viajar ligero, o sea, yo procuro que lo que se vea en la... Ligero al de otro lado- equipaje dice algún poema de quién, yo creo que es de, lo canta algún español, sí. Me gusta mucho viajar ligero de equipaje porque quiero transmitir lo más real posible esas emociones. O sea, que cuando yo esté emocionado, poderlo capturar aquí, que la gente realmente note lo más real posible lo que yo estoy sintiendo. Y eso me encanta. En el Meta empecé a enamorarme de Colombia, porque cuando yo comencé con esto, mi cabeza estaba en otros países. Y con esta invitación empiezo a conocer esa otra Colombia. Yo soy muy de naturaleza, muy de cascadas. Empiezo a conocer el cañón del río Guape, el cañón del río Güejar, otros bosques, selva, entonces una cantidad de maravillas que yo digo, pucha, tenemos un país con un potencial turístico impresionante. Claro, entonces empiezo a llegar a Guaviare, empiezo a llegar a Caquetá. No, pero ¿y cómo te fue con ese programa? Bueno. Con tus clientes. Muy bien, Claro, muy con- buena y con la pregunta, es que- historia, sí me y emociono. con- ¿Te la pagaron los historia. pasajes o...? Bueno, no, con esta gente fue muy bien, o sea, el cliente que me llevó hasta allá, absolutamente satisfecho. este es el hombre, sí, va. sí, me querían volver a llevar, de hecho no regresaba, regresé solamente a Caño Cristales, pero no regresaba a esa parte del Meta, me encantaría regresar. ¿Cómo contaste esas cosas? La reacción de la gente al otro lado de la pantalla cuando la conté, creo que fui tan asertivo con las palabras, porque realmente quise ser muy delicado, muy cuidadoso, Parece. que la gente la recibió súper bien, o sea... Creció tu cuenta. No todavía. Exponencial. Ahí comienza un tema y es que yo contaba las historias por medio de stories, que son estas cositas Sí. que perecen a las 24 horas. Y comienza un tema difícil. El tema de redes sociales el camino en redes sociales está lleno de frustración. Y es, le invierto mucho tiempo a mi pieza y no la ve la gente que yo espero que la vea. Le trabajé muchísimo, sé que esto va a ser brutal, no la ve la gente. Pucha, ¿qué pasa? Uno queda así ahí. Y es mi camino en redes Como yo sociales. tengo 72 años, usted debe decir que eso es en todo, en la vida. Todo, absolutamente. Ah, bueno, Es así. de acuerdo. Sino que la gente ve tan Perdóname, bonito el mundo de redes un sociales. memorial que uno decía, lo libero, pues dijéramos, un cliente de derecho penal. El tipo, el juez ni citaba en la sentencia el escrito de uno, pero bueno, ahí unas frustraciones muy normales. Sí, Bueno, y el sigamos. mundo laboral, viene mucho el mundo laboral. Digamos que las redes sociales están muy romantizadas por muchas personas, pero es un camino lleno de frustración. El hecho es que yo comienzo a contar historias, durante 2 años en stories. ¿Qué pasaba? Que se morían a las 24 horas, que no me daban nuevos seguidores, pero mi comunidad era una comunidad brutal, porque amaban esas Fiel. historias, súper fiel. Fiel. Entonces creé una comunidad muy fidelidad fiel, absoluta. pero no crecía como uno esperaba. Cuando llega TikTok, en plena pandemia, creo que la descargué, empiezo a explorar la posibilidad de contar esas historias en video. Y es ahí cuando mis piezas, mis videos, mis historias comienzan a llegar a más personas y ahí se da mi crecimiento. O sea, yo me entrené 2 años seguidos sin Eso es tener buenos un resultados. boom de la pandemia. Más o menos. O sea, ya desde antes. Yo creaba contenido desde 3 años antes de la pandemia. Pero TikTok en seguramente. la pandemia. La TikTok, paradoja sí, no sí, podía sí. viajar y comenzó a ser mucho más productivo el viaje. Busqué cómo hacer cosas diferentes y eso se notó. Se notó. Bueno, entonces, ¿para dónde seguiste? No, pues, un montón de viajes. ¿Cómo pues. escoges los destinos? O sea, ¿cómo haces? A ver, uno para sorprender a la audiencia, ¿cuál fue el más aburridor que dijiste que ¿En cuál te equivocaste? que Vean, pues. perdía de tiempo? Perdí el tiempo, siento que... Acá hay 2 historias. Hace 5 años fui a Sao Paulo. Iba de camino para Sudáfrica. Y le gasté 2 días a Sao Paulo y dije, qué ciudad tan aburridora. No soy mucho de ciudades y no encontré algo que realmente me interesara. Debe ser la más grande de América Latina, Sí, ¿cierto? es La una más- ciudad, pues, una ciudad de 40 millones. ¿De cuántos? No sé de cuántos. Pero puede ser. 25 quizás. 25 millones. En cambio, En cambio, usted tiene la sorpresita al lado, no tan al lado, porque ya todo es muy grande, de Río de Janeiro. Imagínate. Entonces, mira la comparación. Entonces voy a Sao Paulo, me aburro. Y cuando me preguntaban en cualquier entrevista, ¿qué lugar no te gusta tanto? Sao Paulo. Y el Brasil, entonces dirá, pues usted enloqueció. Pero es que no, ese no es el Brasil. Sí, hay muchas caras. Justo en este viaje, llegué hace 3 días de Sudáfrica, regresé a Sudáfrica, por un error de etiqueta, es un tema, me quedé varado en Sao Paulo. Pasé 3 días varado en Sao Paulo. Y yo dije, Otra "Pucha, vez. la vida me puso en el lugar que yo Al digo. que no quiere caldo, Así le dan es, 3 tazas. así es, así es.
Bueno, y en Pero tú Colombia. ratificaste, yo pensé que me ibas a contar que, Ah, no, no, ya ratifiqué que no. le habías encontrado la magia. Le daría mil Ah, oportunidades. bueno. Tampoco es que quizás no he encontrado la cara que me gusta de Sao Paulo, pero pues, ¿Y cuál te sorprendió? Que quizás no tenías tantas expectativas. mira, Que ibas con menos expectativas y dijiste, wow. yo soy un enamorado de África. Y Uganda, en África, es un país que no es para nada próspero, pero es muy abundante en naturaleza, en Va a animales ser muy y en próspero, belleza. es un país con muchas posibilidades. Con el tema del oro, pues ahí también Y hay el un... tamaño y la... Pero y entonces seguimos contando Bueno, entonces África. voy y cumplo mi sueño de estar frente a frente a los gorilas. Es un país que me encantó, o sea, tiene todas las caras que me gustan en un lugar. Cascadas. Ese es el centro de Sí. África, lo de los gorilas. Para que la gente crea pues, que va a África a ver gorilas. No, África tiene unos países muy prósperos. Marruecos, por ejemplo. Y muy no sé si has interesantes. oído. Sí. Y por ejemplo, la comida, rica. No, pero yo tengo paladar de camionero, o sea, como que todo me sirve. Por eso soy tan flexible. Y llegar a un país de esos no me da duro porque una vez pedí pollo, seguramente era paloma. O sea, no sé qué era, pero no tenía carne. No importa. Ya tanqueé, o sea, para mí es tanquear y siga. Sí, necesitas es ahí sostenerte. Exacto. Bueno, y entonces, ¿cómo fue cómo hiciste para sistematizar? O sea, que ya no fuera una cosa de un señor espontáneo que te llamó y te llevó al meta, sino que hay un plan y como dijiste que todo lo tuyo es sistematizado, danos pues ¿Cómo yo soy- cómo se vuelve un modelo de y además negocio? clave aquí para los jóvenes que están Bueno. oyéndote y dicen, esta es mi vocación. Yo soy muy estratégico. Entonces, digamos que yo he trabajado mucho en mi marca personal. Tratarla de hacer lo más real posible, o sea, que si sea yo y que no sea una máscara que uno se pone todo el tiempo y que sea una apariencia, no. Trato de ser lo más yo posible, sin mostrar mi vida personal, pero generando atributos que para una marca sea atractiva. Entonces, yo soy aventurero, trato de contar historias más allá de lo superficial, entonces trato de ser profundo, trato de ser reflexivo, trato de ser organizado, no soy el que se va siempre a lo más caro ni a lo más barato, o sea, si a veces me toca lo más barato en Uganda, me tocó, pero a veces voy a lo más luxury, entonces digamos que trato de abrir los mayores panoramas posibles para mi marca personal. Incluso la gente me ve en la calle, he trabajado también la marca personal que me dicen, ese es el que le gustan los helados, porque yo siempre me muestro adicto al helado. Hey, te gusta mucho el helado, ¿cierto? O termino mis videos con esa es otra historia. Y me dicen, hey, el de esa es otra historia, qué chimba de contenido, no sé qué. Imagínate que hay mucha gente que el gran programa en Cuba, los turistas, ir a comer helado. Una fórmula además anterior a No, la pues, revolución. No, pero yo creo que eso es muy general, ¿no? Yo creo que la felicidad, Pero si uno va el único Sí, programa, ir a comer sí, helado. el único, pero al final la cara de la gente en un centro comercial cuando se come el helado, o sea, yo creo que eso es una cosa que es impresionante. La felicidad. Bueno, y entonces haces un programa, casi que entonces llevas un guión prácticamente hecho. Más o menos, sí. O sea, yo cuando llego de cada viaje, durante el viaje, antes del viaje investigo. Entonces llevo unas ideas. O sea que ustedes van creando material para una producción posterior. Es O básicamente... sea, vos no vas mandando... Hay durante y posterior No le vas también, me mandando a imagino. tus admiradores, o yo no sé cómo llamará eso, mismo materiales de postea. entrada. En las stories voy contando más o menos dónde voy el día a día. Pero antes del viaje lo que hago yo es escribir ideas de guiones. O sea, ideas de futuros videos. Porque otra cosa en la que me diferencio en contenidos de viajes es que yo genero series de videos. La gente llega a un destino y sube un video, 2 o 3 y ya. Yo genero una serie completa. Entonces, ahora que estoy en Albania, que estamos hablando de Albania hace poco, muy interesante, yo tengo una serie que va a lanzar pasado mañana pasado mañana, de 10 capítulos. 10 capítulos sobre Albania. Entonces, antes del viaje, esto está interesante. Llego al destino, empiezo a crear contenido en torno a eso y aprendo cosas nuevas para otros guiones. Y sabes que es muy interesante eso, José Obdulio, que es que mira que él lo hace desde varios puntos, teniendo en cuenta su marca personal, como él es una persona profunda, o sea, y le gusta la historia, entonces esas series le combina eso. Entonces no es solamente que el río es bonito o que la arquitectura es X o Y, sino que le mete ese tipo de contenido y cuenta bien la historia, por eso es que la gente se engancha tanto. Albania, que le va a dar a sus admiradores y clientes pronto una relación. Albania ha habido unos dictadores locos en muchas partes del mundo, casi todos comunistas. El comunismo
es la corriente que más locos dio. Por ejemplo, Stalin era un loco, pero absolutamente loco. Hay en Netflix creo que hay una historia de matar a Stalin, una cosa así, ¿no? Eso es para reírse uno, pero era verdad. Y Ceausescu en Rumania, en Camboya, un señor que se llamaba Pol Pot, y en Beroxa, en Albania. Albania es una cosita chiquitica, ponerle 2 millones de habitantes. 3 millones de habitantes. 3 millones de habitantes. O sea, y hablan lituano además. Y atrasada. O sea, ¿cómo era? Y no son bilingües. No son bilingües. Exacto, y campesinos. ¿Por qué la escogiste? No, pero es una gran escogencia. Sí. Es que está ubicado en los Balcanes y los Balcanes es hermoso, es la zona más hermosa de Europa. Y aparte, es un país que turísticamente viene llamando Creciendo. la atención, pero tiene una historia fascinante. La que estás contando en Beroxa es la locura. Quería Entonces, una guerra mundial, pero no a bala, con bombas atómicas. Él la quería. es un país con 3 millones de habitantes y con 170.000 búnkers. O sea, este más el Antinucleares. Él decía que antinucleares para, no sé, para meter en la película a la población, pero son búnkers que están de hormigón y en la superficie, eso no servía para nada. Tenía ahí, creo, tres puntuales que sí eran antinucleares. Y vos puedes ingresar a los búnkers y ver cómo estaban adecuados. Y claro, es la mesa, el teléfono, ¿Cómo todo. te va con el idioma en un país que habla lituano y que no son bilingües? Ve, hoy tenemos muchas herramientas. El verdadero reto estaba para los viajeros de hace 40, 50 años. Sin embargo, la amabilidad puede con todo. Como hacen acá los paisas, cuando llega alguien y no sabe el idioma, bien sonriente. la amabilidad. Y allá me encontraba con la gente más amable del mundo, que no tenía ni idea de cómo comunicarse. Yo llegaba al hotel y la señora me recibía y sí, y me con señas y medio le entendía, listo, hágale. Y además, pues el comercio no era lo principal en Lituania, supongo yo, era comer y qué más compra uno en Lituania. No, en Albania es hoy... En Albania, pero Sí, hay mucho... de Lituania. No, hay mucho desarrollo ya hay mucho desarrollo, hay zonas muy turísticas, hay pueblitos que se conservaron perfectamente, entonces con influencia otomana, castillos, o sea, es muy atractivo y claro, yo llegaba a las maravillas naturales y estaba completamente solo. En las carreteras pasaba media hora y no me encontraba ningún carro ni de ida ni de venida. ¿Qué va a ver la gente en esos 10 capítulos? Para que pasemos al otro segmento. Esos capítulos, entre otras cosas, son de ¿cuántos minutos? Normalmente que mi contenido es una eternidad para lo que son redes sociales. Y te voy a decir, es entre 1,5 minutos y 2,5 minutos. Y eso en redes sociales es una eternidad. Son muy largos. Producir 20 minutos del viaje. Más o Albania. menos, más o menos. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a ver la Casa de las Hojas, que era una casa donde espiaban, donde este personaje espiaba Beroxa. al medio país y tenía espías en todas partes. La señora con la escoba era espía. Entonces yo podía estar espiando a mi hermano y mi hermano espiándome a mí. O sea, una locura. También era un centro de torturas. Vamos a ver los capítulos de los búnkers. Vamos a ver los capítulos de por qué es uno de los países más económicos para viajar en Europa y motivos para ir al país. Vamos a ver otro capítulo de un castillo. O sea, hay tanta libertad, como es un país que no es turístico, te entrega mucha libertad y eso es invaluable. Yo llegué y me metí al castillo y no hay cuerditas que te digan tienes que ir por este camino, entra al castillo y haga lo que quiera. Me metí por allá en las mazmorras y andé en la oscuridad. Pongámonos una cuerdita de separación de los dos segmentos y seguimos Listo. oyendo tus historias. Sigamos. En Camboya, nos está contando que llegó a Camboya, cosa que uno ahí sí se sorprende. Hubo otro personaje peor, Sí. que se mató a la mitad de la población. La mató. Y la mató, es decir, les pegaba tiros y a hambre. Se llamaba Pol Pot. ¿Y qué hiciste allá? ¿Cómo te fue? Me Otro encantó dictador el país. comunista. Comunista. Sí. Eso es al lado de China. Entonces, en la guerra de Vietnam, Camboya tenía un príncipe, se llamaba Sihanouk. Y ese príncipe era pro-occidental, o llamémoslo pro-capitalista. Pero lo tomaron casi como rehén los chinos e instauraron un gobierno del Partido Comunista, de los Khmer Rojos. Y entonces la dirigía ese señor, que eso después terminó mal, como debía terminar, obviamente. A él
lo apresaron y lo fusilaron, creo, o se murió de viejo. Este personaje, uno empieza a ver las evidencias de lo que fue ese pasado en la misma población. Y era súper extraño ver una persona ya de edad, una persona mayor. O sea, ya es una población súper joven, porque el país se vio tan reducido en su propia población por la locura de este dictador Pol Pot, que allá es difícil ver viejos. Es súper loco. Entonces, ¿Y hacen ceremonias como de conmemoración de eso? ¿O eso lo olvidan? ¿O qué? No es un olvido, hay Hay museos, dolor, debe haber dolor. hay museos que giran en torno a esa historia, o sea, no ocultan su historia, porque saben que eso genera cierta fascinación para el turista, y uno ver lo que es el país ahora y lo que fue en el pasado, pues es chévere uno ver esa comparación, finalmente pues, aprende uno de los errores. Camboya a mí se me hace muy atractiva porque tiene esa historia que uno puede también vivir y palpar en la misma población, pero también porque para mí tiene lo que es la que debería estar dentro de las 7 maravillas del mundo, que es Siem Reap, Angkor Wat, que es el complejo religioso más grande del planeta. Este dictador allá tumbó cuanto pudo de adoración a dioses, pero el complejo es espectacular e interminable, y como llega a la naturaleza y se lo está comiendo, genera unos escenarios de película. O sea, y hiciste tu contenido basado en eso full. Claro. Bueno, tú que llevas tanto tiempo afuera haciendo y contando estas historias que tiene todo que ver con lo que ha pasado en el país y pues en el país al que vas, vengámonos a Colombia. Aquí ya hablamos de turismo y hemos hablado mucho de turismo, Ya de todo el Colombia tema está de entrando música. en el escenario. Ve, hoy me dieron este dato. En el ranking de los países a donde se está yendo la gente vieja a jubilarse, ya entramos nosotros Sí. en el top 10. Y aparte de los nómadas digitales, o sea, estamos buen- siendo, muy buen dato, tenemos, ¿no? y tú también conoces otras regiones de Colombia, ya que has aprendido tanto de cómo funcionan esos países turísticos, ¿qué tienes que decir de nosotros? O sea, ¿cómo potenciamos nosotros todo lo que tenemos desde lo natural, pero desde la calidad humana, desde la gente, desde nuestra historia también difícil, porque es que hemos tenido una historia difícil? O sea, tú comparas y cuál es ese referente que digas deberíamos pegarnos de, porque una persona como tú, yo siempre digo que nuestros invitados deberían estar en los gabinetes de los No, ¿qué alcaldes, tal? gobernadores y no los presidentes. No Pa' les que- hagas ese mal. pero para que digan esas Pero si me dan percepciones. permiso, yo tengo un comentario que se orienta más hacia la política, pero voy a dividir mis opiniones en dos. La primera es, Colombia hoy está catalogado en el planeta como uno de los 3 países más hermosos del mundo. O sea, muchas listas lo ubican en el top 3. O sea, eso es una... ¿Cuáles son? Qué emoción. Los 3. Indonesia, Nueva Zelanda y Colombia. Qué Siempre están emoción. esos 3. Indonesia regularmente siempre en el primer puesto. Ya las conoces las otras dos. Nueva Zelanda no lo conozco. O sea, me falta en la toca. lista, me falta en la lista. Entonces, Colombia tiene un potencial turístico absoluto. Hoy es el 3er país más turístico de Latinoamérica. Entonces, tú vas a México y te das cuenta que ellos nos llevan años luz, porque tienen más de 40 millones de turistas. ¿Solo en México, Costa Rica y Colombia? ¿O cómo es? México, República Dominicana y Colombia. Pero Colombia ya se pasa a Perú, a Brasil, que tienen maravillas del Insólito, mundo. porque Perú, imagínense, una potencia. Es una potencia turística. Entonces, claro, Colombia yo creo que no estaba preparado. El país lleva abierto al mundo relativamente, ¿qué? 20 años, en un proceso de apertura al mundo realmente, más o menos. Entonces, no estaba preparado. A Colombia le falta mucha infraestructura. Pues imagínate que en el año 2002 había todo tipo de obstáculos para el turismo, comenzando por La la seguridad infraestructura. también. Bueno, la seguridad es ni que digamos, Sí, pero es la la impresión. infraestructura. Repasen ustedes que son jóvenes los hoteles de Medellín y se van a dar cuenta que todos son de hace 20 años. Tienes toda la Año razón. 2002. Eso tiene Más o nombre menos, propio. eso llevamos ¿Cuál abierto es al otro? mundo. O sea, entonces la infraestructura es una falencia. ¿Por qué más dices tú que no estábamos Listo, preparados? no estamos preparados. O sea, digo yo que no estamos preparados frente a eso. Colombia es un país que, claro, como habíamos estado tan cerrados, todavía hay mucha amabilidad y amabilidad que es real. Sí, Que no, es real. no es para Entonces, vender. Exacto. Entonces, cuando llegas a estas zonas Que del esa es muy país... propia de países de montaña. Ujú. Los suizos, por ejemplo, de la montaña tenían esa característica. Antioquia en particular, etc. Somos más queridos. Entonces, llegas a las regiones del país que estaban aisladas, te imaginas, ver la gente con esas ganas, como aman su región,
son los mejores guías turísticos que uno pueda tener, porque representan a su región y te hablan súper bien y te quieren enamorar de su región. Entonces hay mucho potencial. Falta la infraestructura. Eso se concentró al principio en Quindío. Ah, ¿Te sí, acordás? absolutamente. Es muy buen ejemplo. Es Ellos muy buen nos, ejemplo. nos jalaron. ¿Qué más nos jalaron. falta? ¿Qué más Sigamos. nos falta? Que nos sirva sobre todo para tomar nota. Listo, a ver si acá vengo yo con un tema muy polémico y no sé si lo puedo hablar. lo puedes Pues, hablar. Todo lo puedes lo hablar. que quiera. Bueno, yo hace poco lancé una serie de videos que me trajeron muchos problemas en redes sociales. De hecho, mi cuenta estuvo baneada, como bloqueada por Facebook y por Instagram. Me bloquearon mi cuenta por varios meses. Es como arruinarte. Sí, más o total. menos. Yo esto lo voy a decir y lo hice en mi momento en mis redes sociales porque creo que también este trabajo tiene cierta responsabilidad. Yo me lo tomo muy en serio, o sea, entiendo que mi mensaje llega a muchas personas y yo que he viajado tanto y que me doy cuenta de tantas cosas alrededor del mundo, siento que es necesario hablarlo acá. En primer lugar, lancé un mensaje al mundo diciendo, hey, ya está bien de los chistes del narcotráfico en Colombia. Pues, si es lo que vos conoces y lo haces, está bien. Para nosotros no es gracioso. O sea, no se lo hagas a un colombiano que no es gracioso. Entonces, ese video se volvió súper viral, gustó mucho, pero yo lo que hice fue hacer el tour del narcotráfico acá en Medellín. Lo hice en enero, febrero, para ver qué era lo que estaban viendo los turistas cuando llegan a ¿Qué era Medellín. lo que llamaba la atención? Sí. Como para entenderlos, ¿o Sí, qué? exacto. Como para entender el tema. O sea, ahí, como les digo, yo viajé a Camboya y me encontré con la historia de Pol Pot. Viajé a Albania y me encontré con la historia de Enver Hoxha. Hay fascinación en la historia de muchos lugares y uno como turista quiere comprender el país. O sea, yo no voy en pro del morbo, quiero comprender cómo este país terminó donde está y qué lo hizo ser lo que es. En Colombia llegan turistas de todo tipo, el que siente fascinación por la historia de Colombia como tal, pero también el que quiere ver la forma más light del narcotráfico, lo que sucedió acá. Entonces, hoy en la ciudad, el discurso de Pablo Escobar lo están dando la gente de la calle. Entonces nos quejamos, acá pues es una crítica que yo hago y que así lo he vivido de forma muy personal, acá hay un tabú. No se puede mencionar el nombre de Pablo Escobar en redes sociales porque te acribillan. Yo subí una story simplemente en el barrio de Pablo Escobar, acá cerca de La Milagrosa, acá en Medellín, diciendo, voy a tocar un tema que creo que se debe tocar. Nada más, al fondo había un mural de Pablo. La cantidad de mensajes, yo nunca he recibido hate en mis redes sociales. ¿Qué es eso? Hate es como odio. Odio. Mensajes de odio. Y la cantidad de mensajes de odio que recibí, yo decía, pero eso y pues eran bienvenidos, yo sabía en lo que me estaba metiendo. Lo que me cuestionaba es, este tema genera tanta pasión que ni siquiera he dado mi opinión, ni siquiera he dicho qué voy a decir y ya estoy recibiendo mensajes de odio. O sea, hasta amenazas, pues yo no las llamo amenazas porque la gente habla por hablar y la gente en redes sociales es muy valiente, pues, pero en fin, cuando lanzo el mensaje, lo que digo es, yo hice el tour para ver qué era lo que estaban recibiendo los extranjeros. Y claro, el extranjero va al barrio de Pablo Escobar y recibe la cara de Pablo Escobar que le ayudó a ellos, entonces hablan bien de Pablo Escobar. El extranjero va al Museo de los Familiares, que te van a hablar del buen familiar que era. El extranjero va a la Comuna 13, donde compran camisetas y están los vasos de Pablo Escobar. Entonces hay mucha información acerca del personaje, pero no hay nada alrededor de las víctimas. ¿Dónde está la ciudad? Nada ¿Dónde está el estructurado. país? ¿Cómo así? ¿La ciudad por qué no ha creado Pero un tiene lugar? un parque. ¿Y No crees? pasa. No, pues no No es lo llegan. mismo, no llega. O sea, yo también fui al parque. Después de la demolición del... Es insuficiente. Es insuficiente. Es un parque, no me genera la comprensión que un extranjero necesita para saber lo que sucedió acá en Medellín, que fue un conflicto completo. No hay un museo, hay el Museo de las Víctimas, pero el Museo de las Víctimas se habla del conflicto general en la ciudad y en el país, no específicamente lo que está buscando el extranjero. Entonces, yo siento que es un tema que genera tanto tabú que la ciudad está perdiendo una oportunidad de entregar, de capitalizar al turismo que está llegando interesado en el tema y educarlo. De contarlo bien. Exacto. Sí, o sea, Eso es una enderezar premisa. un flujo de turismo hacia acá, hacia tu ciudad, que es además como paradójico, porque lo normal es que ustedes influencian viajes hacia otros destinos. Sí, O- también es mi o- ciudad, estoy en casa, jugando de local y yo decía, Y pues, Antioquia, ¿qué experiencia has tenido con el entorno de Medellín y del Valle de Aburrá? tenemos un departamento espectacular y yo pues, soy muy Comenzaba a ver, orgulloso, yo soy muy comenzaba orgulloso.
describiendo? Pues nada más este año que quería, que yo tengo un bebé muy pequeño, tiene 9 mesecitos, entonces dije, voy a tratar de empezar a viajar un poquitico más local, pues para ausentarme lo menos posible de mi casa, pues yo de mi trabajo. Empiezo a explorar por allá, por Río Claro, Doradal, belleza. San Luis, cascadas, ríos de agua cristalina, agua tibia para meterse al agua deliciosa, disfrutárselo. Te vas para... Observadores de pájaros, esas zonas tienen espectacular. una fauna. Es espectacular. Este año, principio, yo conocí un lugar que me invitaron a Támesis. De hecho, fui a Támesis por un trabajo. Fue un trabajo de Támesis. Yo, ¿qué en Támesis? Yo, ¿qué voy a hacer en Támesis, por Dios? Cuando empecé a investigar, organales. Y yo, organales, ¿qué es un organal? Son huecos en las rocas No sé qué es campesinas. Lo llaman así. Es una palabra muy campesina y eso nos lleva a hacer otro pequeño corte. Definitivamente eres un muy buen contador de historias, pues ya aquí todos estamos enganchados. Por ejemplo, Támesis. Támesis es un Potosí para un buen contador de historia, porque ahí están los mejores contadores de historia. Por ejemplo, Vallejo. Fernando Vallejo tiene historias de Támesis, de la mamá, del hermano que fue alcalde, y estamos hablando de literatura universal. Y está muy vinculado también Manuel Mejía Vallejo, que Manuel Mejía Vallejo era del Frente, de Jericó. Ah, Jericó. ¿Y por qué digo del Frente? Porque veo que no conoces mucho a Támesis. No he ido. La terraza más bella que tenga el universo. Vos ves cómo le parece el Cerro Aguja, por allá en esos lados, cómo le parece el río Cauca, vos lo ves desde muy arriba, pero lo ves así como en un panorama en donde no encontrás ningún obstáculo. Entonces ves hondonadas, ves colores, eso tiene mucho, es unos verdes de muchos colores porque es el verde del café, el verde del aguacate, el verde, eso es un espectáculo. La palabra muy femenina, divino. O sea que te encantó. O sea, Me Támesis encantó, o sea, te fue una encantó. sorpresa y aparte estás al lado de Jericó, estás al lado de Jardín, es un espectáculo. Bueno, estamos hoy pues en un momento en el que la inteligencia artificial pues marca muchos de nuestros ritmos, en todo lo que hacemos todos. Yo creo que José Obdulio usa, yo uso. ¿Cómo ves tu Estoy mundo? como medio adicto. Si es que nos pasa, ¿cómo ves tu mundo? ¿Cómo cambia ese tema? ¿O cómo te sirve como herramienta el tema de la inteligencia artificial? Hay que verlo como una herramienta. Hay algunos que lo miran con el terror de, venga, es que va a desaparecer lo que el hago. presidente de Colombia? Que es que eso va a acabar con la economía. No, hay que verlo como una herramienta y eso puede ser una ayuda muy grande. Claro, ya cuando investigo, ya no lo hago por Google, lo hago por ahí. Me he encontrado, yo siempre trato de cuestionar mucho las respuestas que me entrega porque sí me ha entregado muchos errores. Claro. Y sé que apenas va en su proceso. Pero y además es como tomando el pelo. Yo una vez iba a hacerle a alguien un discursito y me dijo un mundo de mentiras, entonces yo me puse a pelear con él. Le decía, pero es que fulano de tal... No, así es. Me ha pasado. Yo, pero ¿estás seguro? Porque he escuchado que, Sí. sí, tienes razón. Pucha. Pero de investigación de destinos, pero De por ejemplo, destinos. para armarle los planes, pero en esos días me puse a armar un plan que me dijera los trenes que había, cuánto me iba a valer ese plan, o sea... En eso sí no se equivocan tanto. No, Eso te iba a preguntar, ¿te equivocan ahí? Y sí, no hay tantos errores, porque se pegan de la información que hay. El tema es que para la creación de contenido hoy ya hay muchas herramientas. Hoy, hace unos 20 días conocí a un creador muy grande en YouTube, tiene un podcast muy famoso llamado Creativo, eso es mexicano, que entrevista a gente de todo este mundo creativo y estratégico y empresarios. Y el hombre me decía, yo ya estoy creando una serie de videos que todos los hago con inteligencia artificial, o sea, los guiones los hace la inteligencia artificial. El video se clonó él, pues su imagen ya habla, o sea, no es él, es el avatar de él. La voz no es la de él, es la del avatar que creo, o sea, ya todo el video está hecho 100% con inteligencia artificial. Y él dice, yo quiero aparecer lo menos posible en los videos, todo lo va a hacer este personaje que cree. ¿Sabías quién es Héctor Mora? Porque conversamos con él, que vas por el camino también, o sea, vas al revés. El gran influencer pasa ahora a ser también un presentador de televisión.
¿Cómo es el esquema de tu programa? ¿Qué va a ¿Y en pasar dónde? contigo? Porque Pues que nos bueno, cuentes qué viene para ti. Eso, como les conté ahora, siempre uso cómo hago las cosas diferentes, cómo me saco de mi zona de confort. Yo ya llevo 7 años haciendo esto y me lo disfruto plenamente. Yo llego a escribir un guión a mi casa y estoy en pleno disfrute, pero sí quería explorar otras cosas nuevas. Justo llega este tema con Teleantioquia y estoy feliz. O sea, el programa es Teleantioquia. Es en Teleantioquia. ¿Cómo un llama? programa, Camino a la Cima. Y es muy chévere porque no es netamente de viajes. Estoy viajando por todo el departamento, pero el programa no es de viajes, es de emprendimiento. Entonces, O sea, ¿viajas a ver emprendimientos o a inducir Sí. emprendimientos? Sí, pero va a ser- viajas de todas maneras. sí, estoy viajando por todo el departamento, encontrando emprendimientos de todos los tamaños. Hay emprendimientos muy grandes. Y de otros todas las medianos, otros cosas, de pequeños, todos los temas. Todos los temas. O sea, estoy aprendiendo un montón. Porque te encuentras el que creó un veneno para las hormigas, Qué como el que está creando todo tipo de productos a base de aguacate, como el que creó cucharas y tenedores comestibles, como el café que está cambiando las reglas del juego acá en Medellín. O sea, es muy chévere. ¿Cómo te parece que en el poblado ahora hay un oficio y es cazar ratones en los apartamentos, en los primeros pisos? Porque ciertos alcaldes con la mugre y con el desorden, etcétera, generan No, también la expansión de plagas y hay plaga de... No, Pero, es que ¿qué eso es profesión tierra tan de emprendedores. Hay oportunidades en todas partes. Te toca calificarlos, cómo es el formato, No, es cuéntanos entrevistarlos. más. O sea, lo que estoy haciendo yo acá es entrevistándolos, conociéndolos. La producción es maravillosa. O sea, estoy con un equipo maravilloso porque, claro, yo no soy orgánico de este mundo de televisión y era enfrentarme por primera vez a otro tipo de cámaras, a otro tipo de narrativas, pero el equipo de producción, el camarógrafo, todos somos muy amigos y el director incluso me ha permitido ser. O sea, Camilo, sea usted presentando el programa, entrevístelos como usted quiera. Pero entonces no son destinos turísticos. No son destinos turísticos. Aquí son destinos humanos para Sí. conocer unas figuras Sí. que de pronto van a ser de mucho relieve. Entonces estoy contando Para historias. visibilizarlos, que es tan importante, y sobre todo en Antioquia, José Exacto. Obdulio. Y expandir una semilla también, porque son muchachos que se pueden volver unos grandes profesores. Claro, y les das una exposición también, una exposición para que cualquier audiencia, pues las audiencias vean si son emprendimientos que vale la pena apoyar, invertirles, Bueno, pues y es el entonces- foco. Es que el foco El al foco final, es ese. Todos esos ¿Cuántos emprendimientos, programas has grabado? 18. Y uno por tema. Son 2 emprendimientos por cada programa. O sea, 36. ¿Cuántas regiones? ¿Y cuál es el que más te Todo impresionó? Antioquia. ¿Cuál ves? ¿Qué multimillonario estás viendo ahí en No, ciernes? hay 3 o 4 que yo digo que tienen un... No, es que El todos potencial. todos a diferente nivel. Hay unos muy pequeños que usted dice, Y es que también, ¿dónde está el éxito? Uno, ¿cómo mide el éxito? De pronto el éxito está en que este personaje va a crear una cadena donde le genera su autonomía total. El otro está en que puede armar otras sedes. El otro está en que voy a mi ritmo creciendo. O sea, es muy bonito ver todo ese tipo de visiones. Hay muchos que yo digo, pucha, yo invertiría en este. Y finalmente ese es el objetivo del programa. Al final vamos a presentar todos esos Fondo. emprendimientos para que lleguen un Fondos grupo de de inversión. empresarios antioqueños, digan, yo acá invierto, acá angaliémonos, venga, hagamos no sé qué. Va a estar muy chévere. Me faltan todavía Porque hay por un grabar. mundo de ideas maravillosas que sin capital se vuelven un trauma dificilísimo. Y no solamente sacarlo sin adelante. capital, también sin capacidad de ejecución. Una cosa es tener una muy buena idea, otra cosa es organizar un Imagínate. equipo para tener una muy buena Imagínate ejecución. llevar productos a las tiendas. Comienza por ahí. Y estás loco, estás perdido. Acá hay historias de todo tipo. El que se quebró, nos hemos encontrado Que con... aquí en este programa lo hemos dicho, la cultura gringa, la quiebra es un patrimonio, es un activo del personaje. Es un no pasivo. aprendizaje. Para aprender, Acá no, sí. acá sí somos... Aquí Acá nos no, cuesta. ese se quebró ya. Ese se quebró ya lo desahuciamos. Qué tristeza. Nos ha sido muy Bueno, interesante. entonces, pero Entonces, contanos algún, desde jóvenes... un secreto de uno de los programas Ve, que por ejemplo, dijiste. el "Miércoles". de las cucharas comestibles, yo dije, pucha. ¿Cómo? Un par de amigos en un paseo familiar vieron muchas cucharas por ahí en el mar. Y, si hacemos cucharas comestibles, pues nos solucionamos ese tema. Eso ya lo he visto Y empieza con la historias. familia y con las tías a crear la receta y a hornear y así de a poquitico crean ellos mismos la máquina, son ingenieros, entonces crean ellos mismos la máquina para la producción en masa. Pero entonces la cuchara es dulcecita. Es rica. Y es dulcecita. Es de galleta. Es de galleta, o sea, es como de la galleta del cucurucho del helado. Exactamente. Es esa, ¿cierto? Exactamente. Ah, ¿los conoces? Sí.
Ah, bueno, también otro por ahí. Otra comedora de helado. Por ejemplo, el del veneno para las arrieras, las hormigas arrieras, un personaje fascinante. Llegamos, estaba en Sopetrán, por allá en una vereda arriba, y llegamos y el hombre tenía su oficina al lado de la carretera. La oficina de la montaña, una carpita al lado de la carretera, su casa está arriba de la montaña. Esa oficina es abierta, con todo tipo de comidas, y el hombre sentado en su oficina, o sea, se mete en el papel, dice, no, es que se llama sin arrieras, el veneno. No, y me contaba la historia con ese orgullo, ese personaje, decía, Qué marica, nota. o sea, no, es que es fascinante, contándonos la historia de cómo comenzó, que la receta se la dio un desconocido que iba pasando por ahí, y él dice, no, acá hay una El empresa. puro y se cuento va- antioqueño, no, puro y se cuento va que con no- sus hijos por todo el departamento vendiéndole a todo el mundo porque el veneno sí sirve y nadie sabía cómo solucionar ese problema. Entonces, impresionante. Bueno, estamos casi que nos vemos ya ese programa. ¿Y a qué horas, cuándo comienza? Son los martes, bueno, no estoy muy enterado, espero no dar la información, creo que son los martes y jueves a las 9 de la noche. Y los domingos se repiten los dos programas porque hay uno los martes y otro los jueves. Y los domingos se repite la hora completa. Entonces ya casi que podemos decir nosotros continuará en tu programa Sí. porque nosotros pasamos a las 9 los lunes. Pero ¿cuál es como tu plan más, donde estás en este momento obsesionado? Dijéramos, vas a ir a tal país y vas a ver tal cosa y vas... Pues hoy mi mayor obsesión es mi hijo. Entonces ya como que todos los Excelente. viajes los mido es con que no cuánto tiempo pasa en el viaje, sino cuánto tiempo estoy sin él. Entonces trato de elegir destinos que pueda ser muy intenso el viaje. Son momentos de la vida. Exacto. Hoy, pues, de destinos tengo en mi mente Japón, tengo muy en mi mente Guatemala y tengo muy en mi mente Jordania. Esos 3 destinos los tengo acá. ¿Qué les dirías a los chicos, a los jóvenes o a las personas que tu historia es inspiración, sobre todo en redes sociales? Eso es muy valiente, renunciar a un trabajo convencional y dedicarse a facturar por redes sociales. Eso es otro nivel de valentía. ¿Qué les dirías? Porque eso frustra, porque es difícil tener un numerito más, algo cortico. Pues como dice José, este camino es, para cualquier camino laboral está lleno de frustraciones. Eso es inherente al camino laboral. No ramas en redes sociales porque está lleno de frustración. Mi historia no es una historia de renuncia y déjalo todo atrás para viajar. No es una historia tan romántica y odio porque creo que puede ser irresponsable. Yo he vivido mi vida muy en equilibrio y mis apuestas han sido siempre en ser coherente con lo que yo quiero. O sea, qué es lo que yo me estoy disfrutando y qué es lo que yo quiero, y hoy tomando mis decisiones con respecto a eso. Yo no renuncié para viajar, la vida me fue poniendo por ahí, por este camino, pero todo fue muy trabajado. Si hoy me considero una persona exitosa con lo que he hecho por mi trabajo, ha sido un trabajo muy sudadito durante los 7 años, aguantándome ver muchas cosas. O sea, es un trabajo duro como cualquiera. Una palabra, felicitaciones. Y Muchísimas otra gracias. palabra, fin. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Te felicitamos por mucho. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.